y la creación de la Unión Soviética representó una utopía, en el sentido de que la creación de la Unión Soviética era presentada como la encarnación del socialismo en la tierra, y con ello, como dice François Furet, se establecieron las bases para el desarrollo de una ilusión en torno de la Revolución de Octubre y el movimiento comunista internacional. Aquí habría que recordar que el gobierno bolchevique, encabezado por Lenin, desde 1919 creó la Comintern, una institución dependiente del gobierno que él encabezaba, para promover la revolución en diferentes partes del mundo. América Latina no estuvo exenta de esta situación, y desde la década de 1920 varios partidos comunistas surgieron en esta región. No obstante, habría que decir que los partidos comunistas en América Latina realmente nunca llegaron a tener una trascendencia relevante, pues el acoso gubernamental, el número reducido de sus dimensiones, la hostilidad del gobierno estadounidense hacia todas aquellas organizaciones de tipo izquierdista y las propias equivocaciones cometidas por los comunistas, siguiendo también los hierros de la política implementada por la Comintern, les restaron trascendencia política. Y entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, si bien tenemos la existencia de varios partidos comunistas, lo cierto es que nunca llegaron a representar una amenaza real para los regímenes latinoamericanos, o no tuvieron la oportunidad de alcanzar el poder como sí lo hicieron sus maestros, los bolcheviques, allá en Rusia. Hay que tomar en consideración que para Estados Unidos, desde el siglo XIX, América Latina es su principal zona de influencia. Por lo tanto, resultaba inaceptable para los diferentes gobiernos de Washington consentir el establecimiento de un gobierno de tintes izquierdistas en alguna parte de América Latina. Y esta animadversión de los gobiernos estadounidenses hacia el comunismo latinoamericano también es un elemento que hay que tomar en consideración a lo largo de la historia de este movimiento que hoy estamos discutiendo. Sin embargo, como sabemos, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las mayores superpotencias, desplazando la hegemonía que las potencias europeas tenían sobre los asuntos mundiales. Y una vez derrotada la Alemania nazi, comenzaron a aparecer señales de que era imposible mantener la colaboración sostenida durante la Segunda Guerra Mundial entre soviéticos y estadounidenses, pues había diferencias, algunas de tipo político, otras ideológicas, que hacían imposible mantener ese tipo de colaboración. De esta manera, a partir de 1947, cuando el presidente Harry Truman lanzó un llamado al Congreso de Estados Unidos para solicitar el apoyo de aquel país hacia los gobiernos de Grecia y de Turquía, en lo que se conoce como la doctrina Truman, se establecieron las bases para el surgimiento de esta rivalidad política e ideológica que conocemos como la Guerra Fría, y que marcó el rumbo de la historia política durante la posguerra. Para Harry Truman y los jerarcas estadounidenses, a partir de 1947 se volvió fundamental implementar la llamada política de contención al comunismo, por lo cual la política exterior de nuestro vecino del norte desde entonces se caracterizó por tratar de impedir que la Unión Soviética expandiera su influencia política más allá de los territorios que ya dominaba al término de la Segunda Guerra Mundial. Y por ello, los diferentes gobiernos de Estados Unidos hicieron de la política anticomunista uno de los baluartes de la política exterior estadounidense. En este sentido, habría que establecer la Guerra Fría como tal tuvo sus expresiones más dramáticas en Europa y en Asia. Recordemos, por ejemplo, la división de Berlín, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Sin embargo, esta competencia por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética no estuvo limitada a esos dos continentes, sino que tuvo una trascendencia global.
Y en este sentido hay que decir que América Latina no escapó a esa rivalidad entre las dos grandes superpotencias. Ahora bien, también hay que establecer el contexto preciso de lo que es la región de América Latina. América Latina históricamente se distingue por ser una región con una gran desigualdad social, donde impera la pobreza, la falta de oportunidades, el analfabetismo entre amplios sectores de la población latinoamericana. Y estos son problemas que han sido difíciles de resolver, pues históricamente los diferentes gobiernos latinoamericanos, controlados por los grupos oligárquicos, han preferido gobernar atendiendo a sus propios intereses, más que buscar el cumplimiento de las expectativas de los amplios grupos sociales que se ven enfrentados a estos grandes problemas como la pobreza que hay en la región. De esta manera, aunque resulte quizás para algunos incómodo hablar de oligarquías, lo cierto es que el movimiento comunista en América Latina no solamente se enfrentaba a la oposición de Estados Unidos, sino a la férrea determinación de los grupos oligarcas locales por impedir cualquier oportunidad para que la izquierda se hiciese con el poder y tuviese la oportunidad de instrumentar programas políticos que buscaran aliviar las condiciones antes descritas. En este sentido, hay que decir incluso que Estados Unidos prefirió apoyar a estas oligarquías, muchas veces apoyando a gobiernos dictatoriales con tal de conservar su influencia sobre la región y de evitar cualquier intervención soviética en los asuntos de América Latina antes que ceder a ciertas prerrogativas sociales. Y la historia es abundante en la enumeración de casos ejemplares. Ahí tenemos, por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos a dictadores como Fulgencio Batista, Anastasio Somoza, Rafael Leónidas Trujillo y demás personajes de esta calaña que hicieron el terror para diferentes países de América Latina. Ahora, también hay que decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en una gran potencia, no solamente militar, sino también política. Hay que recordar que la Unión Soviética, mientras existió y después de 1945, fue una de las principales potencias en el ámbito de la política internacional, expresado, por ejemplo, esta circunstancia en su papel como uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de que fue capaz de lograr la creación de un bloque de países afines a la ideología marxista, sobre todo en Europa Oriental y algunos países de Asia como China, Vietnam o Corea del Norte. En este contexto, la fortaleza adquirida por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial confirió un gran prestigio a la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a este prestigio el movimiento comunista internacional adquirió un ímpetu renovado en varias partes del mundo, incluyendo América Latina. No hay que perder de vista también la otra gran potencia surgida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, mantenía la convicción de que en América Latina resultaba imposible a sus intereses consentir la aparición de algún gobierno de izquierda o asociado con la Unión Soviética. Sin embargo, en 1959, el triunfo de la Revolución Cubana cambió este panorama, pues el triunfo de la guerrilla encabezada por Fidel Castro significó la aparición de un gobierno prosoviético en América Latina, lo cual representaba algo inadmisible para los gobiernos estadounidenses de aquella época, pues no solamente significaba que la Unión Soviética había accedido a esta región considerada como la principal zona de influencia de Estados Unidos, sino que además se abría la posibilidad para que Cuba pudiera exportar la revolución hacia otros países de América Latina. Esto es algo que debemos tomar en consideración, pues creo que aquí se inscribe la dinámica que habrá de conducir las discusiones en este coloquio. A partir de 1959, entonces, la Guerra Fría adquiere una dimensión especial para América Latina, pues el triunfo de la Revolución Cubana
favoreció las condiciones para la aparición de otras guerrillas de inspiración izquierdista en varios países de esta región. Habría que recordar también en este momento el impacto que tuvo el enfrentamiento que significó la crisis de los misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos a raíz del establecimiento de misiles soviéticos en territorio cubano, lo cual para Estados Unidos representó algo inadmisible, pues se interpretó como que la Unión Soviética estaba penetrando peligrosamente en el patio trasero de Washington. El atractivo de la Revolución Cubana, y especialmente de figuras de líderes carismáticos como el mismo Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, despertó el interés de jóvenes y viejos militantes comunistas en varios países de América Latina, por lo cual, a partir de la década de 1960, aparecieron diferentes grupos guerrilleros en varios países de América Latina, con la intención de hacerse con el poder en cada uno de estos países. Tenemos el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional nicaragüense, las FARC colombianas o el Frente Farabundo Martí salvadoreño, por mencionar algunos, aunque en realidad, como también sabemos, México no fue la excepción y aquí también hubo grupos comunistas que buscaron encontrar en la lucha armada una vía para acceder al poder y transformar las condiciones políticas, sociales y económicas de este país. Por su parte, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Washington manifestó cierto interés por contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en los países latinoamericanos. Hay que recordar, por ejemplo, el programa de la Alianza para el Progreso, impulsado por la administración de John F. Kennedy. Sin embargo, esta preocupación fue minoritaria, pues Washington dio prioridad al fortalecimiento de los regímenes latinoamericanos de derecha por medio del establecimiento de acuerdos de cooperación militar, acuerdos para compartir información de inteligencia, a fin de capacitar y adiestrar a los cuerpos de contrainsurgencia que debían enfrentar a las guerrillas latinoamericanas de orientación izquierdista. Entonces tenemos ya que en los años 60 la Guerra Fría se manifiesta con mayor fuerza en América Latina. El ejemplo de la Revolución Cubana sirvió como inspiración para la aparición de guerrillas comunistas en varios países de esta zona. Y a su vez, los diferentes gobiernos latinoamericanos se vieron enfrentados a una amenaza real, apoyándose en los recursos que Estados Unidos les brindó para tratar de combatir esa amenaza que representaba para la estabilidad en América Latina el impulso brindado a la revolución desde Cuba. En su afán por evitar la difusión del comunismo en América Latina, Estados Unidos también apoyó abiertamente a dictaduras militares de tendencia derechista, o bien contribuyó al derrocamiento de gobiernos de orientación izquierdista, como ocurrió por ejemplo en los casos de Juan Bosch en la República Dominicana en 1963, o como muchos de nosotros recordamos, en la colaboración que brindó la CIA y otras agencias de inteligencia al golpe de Estado realizado por Augusto Pinochet y el ejército chileno en contra del presidente Salvador Allende en 1973. Sin embargo, ya a comienzos de la década de 1970 hay que recordar también que la imagen de Estados Unidos sufrió un deterioro, sobre todo su imagen global, producto de su retirada de la guerra de Vietnam, los dilemas internos como el caso Watergate y la afectación a la economía estadounidense derivada de las crisis del petróleo. La administración Carter, hacia mediados de esa década, la década de 1970, podríamos decir que de alguna forma descuidó la situación en América Latina, y en este contexto hay que recordar que Washington debió enfrentar una noticia desagradable más. Desagradable para Estados Unidos, agradable para la Unión Soviética y Cuba, como lo fue el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en 1979. Ya eran dos gobiernos procomunistas, prosoviéticos en América Latina, Cuba y Nicaragua, y esto era algo inadmisible para los intereses estratégicos de Estados Unidos. De tal forma que al comienzo de la década de 1980,
la llegada al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos significó un nuevo impulso a la lucha contracomunista o anticomunista en América Latina. Hay que recordar, por ejemplo, en este sentido, el apoyo que la administración Reagan brindó a los llamados contras que peleaban en Nicaragua para intentar derrocar por las armas al gobierno sandinista. Sin embargo, como todos sabemos, la década de 1980 prácticamente fue el último momento en el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y producto de sus propias debilidades internas, la Unión Soviética poco a poco, a partir de la llegada de Mikhail Gorbachev al poder en aquel país, procuró renunciar al enfrentamiento ideológico con Estados Unidos y más bien buscar un entendimiento con las potencias occidentales, lo cual, aparejado con la implementación de la perestroika y demás reformas impulsadas por la administración de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, finalmente hicieron que el bloque soviético llegara a su fin, junto con la misma Unión Soviética en 1991. La finalización de la Guerra Fría. Estados Unidos ganó, y este triunfo ideológico de Estados Unidos se dio también en un contexto especial para los países de América Latina. Como ustedes recordarán, la década de 1980 marcó una severa crisis económica para la región y también el impulso hacia la llamada democratización. Concluía así la Guerra Fría en América Latina. Estados Unidos, pese a ciertos reveses, consiguió mantener a la mayor parte de la región fuera de la influencia soviética, aun cuando ello implicara dañar seriamente los principios que decía defender, como campeón de la libertad, la democracia y el mundo libre. Palabras que resultan imposibles de aceptar cuando vemos el apoyo que Estados Unidos brindó a las diferentes dictaduras militares latinoamericanas, que no precisamente se caracterizaron por ser promotoras de los derechos humanos, ni campeonas de los ejercicios democráticos en la política local. ¿Qué nos deja la Guerra Fría? La Guerra Fría heredó el bloqueo a Cuba, un anacronismo que aún existe y que se mantiene debido a la oposición de Estados Unidos al régimen castrista que hay en aquella isla. También la Guerra Fría nos heredó una polarización política en varios países de América Latina, tras la realización de campañas de exterminio y la guerra sucia emprendidas en contra de los distintos grupos izquierdistas favorables a Cuba y a la Unión Soviética, especialmente campañas de exterminio en contra de aquellas agrupaciones que optaron por el levantamiento armado, o la realización de tácticas terroristas como el secuestro y asesinato de políticos y empresarios. Ahora bien, si bien la crisis de los misiles, la revolución cubana, el triunfo de los sandinistas en Nicaragua representan algunas de las expresiones más visibles, más contundentes de la Guerra Fría en América Latina, no son las únicas, y hay que también tomar en consideración lo que representó para cada uno de estos países la rivalidad entre las dos grandes potencias de la posguerra. Habría que decir que la paranoia anticomunista manifestada por la oligarquía latinoamericana afectó la percepción existente entre la población común en torno a los grupos políticos de izquierda, luego de que la Iglesia y los medios de comunicación masivos se empeñaron en estigmatizar sistemáticamente a todo grupo izquierdista al acusarlos simplemente de ser comunistas durante la Guerra Fría. Eso es un elemento que también hereda la política latinoamericana de aquel enfrentamiento. Todavía ahora, en pleno siglo XXI, una buena parte de la población de América Latina se asusta ante las siglas que representa que un partido político se define como de izquierda, como marxista. Es algo que ha sido difícil desterrar de la mentalidad de muchos latinoamericanos, y es algo que lamentablemente fue abonado por el impulso brindado por Estados Unidos a la lucha anticomunista durante la Guerra Fría. Muchas gracias. La sesión de preguntas y respuestas la vamos a dejar después de las 3 intervenciones. Entonces vamos a escuchar ahora al doctor Enrique Condés Lara. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Puebla,
maestro en Historia Regional por el Colegio de Puebla y doctor en Sociología Política por la Universidad de Granada, España. Es autor de Los últimos años del Partido Comunista Mexicano, 1969-1981, 10 de junio, no se olvida, Los papeles secretos del 10 de junio y Represión y rebelión en México, 1959-1985. Estuvo preso en Lecumberri de noviembre de 1967 a junio de 1973. Recuperada su libertad, en julio de ese año se incorporó al Partido Comunista Mexicano, en el que militó hasta su disolución en diciembre de 1981, miembro del último comité central de ese partido. Participó en el Frente Sur del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante los últimos meses de la guerra contra el dictador Anastasio Somoza. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El título de su ponencia es Orígenes y contexto de la Liga Comunista 23 de septiembre. Muchas gracias. Entrando al tema, que es sobre los orígenes y contexto de la Liga Comunista 23 de septiembre, en primer lugar hay que señalar que en el marco de la Guerra Fría, la aparición de grupos guerrilleros en México fue consecuencia de una situación en la que los resultados económicos y sociales de las políticas de los llamados gobiernos de la Revolución Mexicana, reforma agraria, industrialización, creación de una moderna infraestructura nacional de comunicaciones y transportación de personas y mercancías, educación pública general, laica y gratuita, extendidos sistemas de seguridad social, conversión de país rural a país urbano, etc., no fueron acompañados de reformas o modernización del sistema y de la vida política mexicana. De esta manera, nuevas clases medias, urbanas, educadas, junto con nuevos segmentos de trabajadores, técnicos, de servicios y manufactureros, se encontraron al lado de obreros de ramas más antiguas de la producción, petroleros, ferrocarrileros, electricistas, y de grupos campesinos con viejos agravios y añejas demandas sin resolver, de manera desigual y contradictoria y en distintos tiempos y lugares, con estructuras rígidas de poder, con atmósferas políticas asfixiantes, con represalias, derechos y libertades limitados y en ocasiones con represiones generalizadas que fueron abonando el terreno en favor de una idea que tomó forma en muchos grupos y personas a lo largo de los años 60 y 70 mexicanos. Los caminos legales están cerrados. No hay otra posibilidad para cambiar las cosas que la vía armada. Hay 5 hechos clave a lo largo de esas décadas que fueron apuntalando tal convicción. 1. La represión a las huelgas ferrocarrileras de 1959, que llevó a la cárcel por 10 años a sus dirigentes principales. Metió en prisión por días y hasta semanas a miles de trabajadores. Arrojó a la calle a cerca de 10,000. 2. Las violentas represiones contra las movilizaciones de los maestros del DF por la democratización de su sindicato en 1958 y 1960. 3. Las agresiones oficiales y humillaciones en contra de los médicos residentes e internos que demandaban salario y prestaciones justas en 1964 y 1965. La represión al movimiento estudiantil. 4. La represión al movimiento estudiantil popular de verano de 68, que desembocó en la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco y el encarcelamiento de decenas de dirigentes estudiantiles, de intelectuales y maestros universitarios. 5. La masacre del 10 de junio de 1971, en la que una organización paramilitar creada por el gobierno federal, sostenida con fondos públicos y preparada y encabezada por oficiales del ejército mexicano, conocida como Los Halcones, atacó la que fuera la primera demostración estudiantil en la Ciudad de México tras el 2 de octubre de 1968. También en esos años
se presentaron graves acontecimientos que impactaron estados y regiones en el país y fueron decisivos en el posterior comportamiento de algunos de sus líderes o participantes. Fueron los casos de las masacres en Chilpancingo en 1960 y en Iguala en 1963, de Copreros en 1967 y también en 1967 de padres de familia y profesores en Atoyac de Álvarez, todas estas poblaciones del estado de Guerrero. Las ocupaciones militares en 1963 y 1966 de la Universidad Nicolaita en el estado de Michoacán. La intervención militar en la Universidad de Sonora en 1967. Las represiones contra las movilizaciones cívico-electorales en San Luis Potosí en septiembre de 1961, que incluyeron la ocupación militar de la capital de esa entidad y el apresamiento de los principales dirigentes ciudadanos. Las represiones y asesinatos de campesinos y ejidatarios en distintos lugares del país como Chihuahua, Morelos, Puebla, Guerrero, etc. Lo que se conoció como el milagro mexicano estuvo salpicado de represiones y abusos gubernamentales. Hubo entonces una correlación entre represión y rebelión en ese orden. La cerrazón oficial, la cancelación de caminos democráticos, la intolerancia y finalmente el reiterado uso de la fuerza por parte del gobierno llevaron a muchos jóvenes de la protesta legal y abierta y el reclamo de justicia al rechazo de las instituciones y a la insurgencia armada. Una constante fue la aparición de organismos rebeldes clandestinos cuando las movilizaciones abiertas y de masas no hallaron solución de continuidad política. Los movimientos que fueron acallados por la fuerza arrojaron a muchos de sus líderes y seguidores a la clandestinidad y al desarme. Sucedió en Michoacán, que fue la cuna del mar, donde fueron aplastados por el ejército los estudiantes en 1963 y en 1966. En Sinaloa, donde el movimiento Reforma Universitaria, hostilizado por los gobernantes y apaleado por la fuerza pública, generó el grupo de los enfermos y nutrió las filas de la Liga Comunista 23 de septiembre. En Jalisco, donde la ausencia de mínimas posibilidades de expresión y actuación independiente en la universidad condujeron a los opositores a la creación del FER, de las FRAP después, y a la incorporación de muchos a la Liga Comunista 23 de septiembre. En Nuevo León, cantera de guerrilleros para las Fuerzas de Liberación Nacional, la Liga de los Comunistas Armados y la Liga Comunista 23 de septiembre, luego de que un amplio movimiento democrático que permeó a lo largo de los 60 a la universidad, al tecnológico, a la normal, a la sección local del sindicato ferrocarrilero y a la fundidora, fuera aplastado entre 1969 y 1971. Médicos y enfermeras, algunos con gran reconocimiento profesional, fueron el contingente principal del movimiento revolucionario del pueblo que animaron el periodista Víctor Rico Galán y el abogado Raúl Ugalde. Se sumaron a este proyecto con el recuerdo fresco de las humillaciones que sufrieron a manos de malvivientes y ampones contratados por las autoridades del Departamento del Distrito Federal y de la sucia campaña que los medios informativos lanzaron en su contra, antes de que su movimiento fuera definitivamente aplastado por la fuerza pública en agosto de 1965. La represión sangrienta a una concentración pacífica de padres de familia de una escuela primaria en la población de Atoyac de Álvarez el 18 de mayo de 1967 dio lugar en el estado de Guerrero, tierra de caciques y de violencias, a la creación del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Con la matanza del 2 de octubre de 1968 y la represión de la manifestación del 10 de junio de 71, estudiantes de muchas escuelas y facultades, no solo del Distrito Federal, de distintas corrientes, comunistas, trotskistas, espartaquistas, cristianos, maoístas o sin filiación política previa, llegaron a una conclusión central: no hay ninguna otra forma para modificar el estado de cosas existente que hacer una revolución armada. Ultrajados y dolidos por las ofensas y la sinrazón de las autoridades, desesperados y furiosos por la impotencia en la que se encontraron y por la soledad e incomprensión que vivían, decidieron romper con sus familias, dejar escuelas y trabajos, ocultar su verdadera identidad y soportar toda clase de privaciones, incluidas las de su vida, para consumar un proyecto revolucionario que consideraban liberador y justiciero.
se dieron a la tarea de conformar organizaciones verdaderamente revolucionarias, establecer vínculos con los que se identificaban con ellos en todo el país, allegarse recursos que podían y prepararse sin experiencias, asesorías y conocimientos previos para la inclemente vida clandestina y guerrillera. Sin embargo, no fueron únicamente estudiantes y profesionistas los que al sufrir vejaciones fueron a las armas. Casi todos los integrantes del núcleo guerrillero de la Asociación Cívica Guerrerense y una buena parte de los componentes de la Brigada de Fusilamiento del Partido de los Pobres eran maestros que gozaban de muchas simpatías entre los campesinos de sus regiones. Maestros normalistas fueron también los que protagonizaron el asalto al cuartel militar en Ciudad Juárez, el 23 de septiembre de 1965. El sistema de normales rurales fue una verdadera fuente de luchadores sociales, de extracción humilde. Conocieron desde chicos, tanto hijos de campesinos, limitaciones e injusticias. Ya como estudiantes participaron en variadas luchas al lado de obreros, comerciantes en pequeño, campesinos y otros estudiantes, en las que dieron curso a inquietudes y consolidaron vocación de entrega y de servicio desinteresado. En la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México reforzaron una mística en favor del pueblo que databa del cardenismo. En la secuencia: 1. Protesta social. 2. Cerrazón gubernamental y represión. 3. Radicalización y clandestinidad. 4. Persecución y aniquilamiento. Se estructuró un discurso político oficial justificatorio, según el cual el único camino era el trazado por el titular del Ejecutivo Federal. Todo ensayo de organización independiente era desestabilizador. Detrás de los movimientos y luchas había siempre una conspiración que los deslegitimaba. Ceder, compartir y negociar era sinónimo de debilidad y, finalmente, el empleo de la fuerza pública, aunque no se ajustara a los términos marcados por la ley, era indispensable por el bien de México. Se crearon y tomaron fuerza, conforme a las exigencias represivas, cuerpos policíacos, muchos de ellos francamente anticonstitucionales, como el Servicio Secreto, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y la Brigada Blanca. Se hicieron costumbre la prohibición arbitraria de concentraciones y marchas, limitaciones al derecho de libre expresión, el empleo constante del ejército en tareas policíacas, la violenta ruptura de huelgas, la utilización de torturas contra los detenidos, hasta llegar a las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en los años 70. El abuso del poder, la complicidad entre jefes, políticos y policíacos y subordinados, el desprecio por la ley, se instalaron a lo largo de todos esos años como componentes de la mentalidad de granaderos, agentes del servicio secreto, judiciales, madrinas, comandantes, policías de camino, federales, etc. En segundo lugar, hay que decir que en el caso de México, a diferencia del resto de América Latina, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, Cuba y China, por distintas razones y motivaciones, coincidieron en oponerse o desinteresarse en cualquier cambio de la situación política del país. A partir de la represión a las huelgas ferrocarrileras en marzo de 1959, se hizo constante la acusación oficial en contra de los opositores de izquierda de estar patrocinados por Moscú, por Pekín, o de ser parte de una conspiración internacional en contra de México. La Guerra Fría proporcionaba el ambiente adecuado para lanzar con facilidad tal imputación que, de hecho, desde años antes se había empleado ya para deslegitimar diversas protestas. El mundo vivía una confrontación a escala universal que modelaba políticas internas y externas, alianzas militares, relaciones internacionales, economías y comercio. Y México, país frontera con una de las dos potencias enfrentadas, no estaba por encima de ella. Para los Estados Unidos, México ha sido y es un asunto de seguridad nacional desde el momento mismo en que es su frontera sur. Durante la Guerra Fría, no digamos la implantación de un gobierno hostil, sino la desestabilización del gobierno mexicano era algo que no podía permitirse. Así, dejando de lado sus diferencias con los gobiernos priistas, se erigió en aval y protector del estado de cosas en el país. En el otro extremo del espectro político estatal,
también se impusieron las consideraciones geopolíticas a las ideológicas. Para la Unión Soviética, la no intervención en los asuntos internos de las naciones y el libre derecho de los pueblos a decidir sus formas de gobierno, que constituyeron los principios sobre los cuales descansó la política exterior mexicana, fueron fundamentales en su actitud hacia el Piriato y las fuerzas políticas del país. En el marco de su confrontación con los Estados Unidos y la OTAN, la necesidad de cultivar las distancias, a veces pequeñas, a veces de peso, entre las estrategias mundiales norteamericanas y las posiciones mexicanas, hicieron conveniente para el gobierno soviético el estatus político existente en México. Con otras motivaciones, los comunistas chinos llegaron a conclusiones similares a las de los soviéticos. En el marco de su recién inaugurada alianza estratégica con los Estados Unidos en contra de la URSS, respondieron favorablemente y de inmediato a la postura mexicana en favor de su ingreso en la ONU en octubre de 1971 y establecieron relaciones diplomáticas en febrero de 1972. A partir de ese momento cancelaron todo contacto con grupos opositores mexicanos. Cuando recibieron en Pekín con todos los honores al presidente Luis Echeverría en abril de 1973, suscribieron un comunicado oficial que no pudo ser más claro. Se abren comillas. Las dos partes estiman inadmisibles toda agresión, intervención, control o subversión extranjeros y se oponen firmemente a la tentativa de cualquier país o grupo de países de establecer su hegemonía o crear esferas de influencia en cualquier parte del mundo. Se cierran comillas. En Cuba prevaleció también frente a México la razón de Estado, llamada en la isla interés de la revolución. Ello se consumó, en definitiva, en noviembre de 1971, cuando el gobierno cubano aceptó recibir a un grupo de 9 prisioneros políticos que debían ser excarcelados y enviados fuera del país a cambio de la vida del acaudalado empresario rector de la Universidad de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, que estaba secuestrado por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas. Luis Echeverría respondió al gesto de Fidel Castro, que le resolvió un grave problema, activando relaciones comerciales y económicas entre ambos países suspendidas desde 1960. Tenía muchas otras motivaciones importantes para hacerlo. Mejorando y consolidando las relaciones con Cuba, cancelaría la posibilidad de que los guerrilleros mexicanos consiguieran preparación, respaldo logístico, recursos materiales o apoyo propagandístico en la isla. El gobierno cubano tenía también razones de peso para aceptar con beneplácito la oferta. Tras los continuos descalabros sufridos por las guerrillas de distintos países latinoamericanos, luego de la muerte de Che Guevara en Bolivia, le era prioritario mantener y ahora consolidar su embajada en México. Así, los grupos insurgentes mexicanos se encontraron aislados internacionalmente, con el rechazo o cuando menos con la indiferencia de los gobiernos ideológicamente afines y en choque con el imperialismo yanqui, los cuales desde posturas variadas aceptaron la situación interna mexicana. La cereza de este pastel de Realpolitik internacional la proporcionó el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, que con todo y su inmenso prestigio, durante su visita oficial a México, en un acto solemne realizado en el aula magna de la Universidad de Guadalajara, descalificó a los grupos revolucionarios y avaló plenamente al presidente Echeverría. Se abren comillas. Y yo comparto el pensamiento que aquí se ha expresado y el presidente Echeverría lo ha señalado muchas veces, que yo también lo he dicho en mi patria: allá luchamos por los cambios dentro de los marcos de la democracia burguesa. Yo tengo una experiencia que vale mucho. Yo soy amigo de Cuba, soy amigo hace 10 años de Fidel Castro, fui amigo del comandante Ernesto Che Guevara, me regaló el segundo ejemplar de su libro Guerra de Guerrillas, el primero se lo dio a Fidel. Yo, sigue diciendo el camarada Allende, yo estaba en Cuba cuando salió y en la dedicatoria que me puso dice lo siguiente: a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Si el comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esa manera, era porque era un hombre de espíritu amplio, que comprendía que cada pueblo tiene su propia realidad,
que no hay receta para hacer revoluciones. Es una parte de lo que dijo, lo que más se ha quedado entre todos es esta de que la revolución no pasa por las universidades, sino los obreros y los campesinos, que tenían una dedicatoria directísima al conflicto que se vivía ahí contra el grupo mafioso de la FEC, y así lo digo. Los grupos guerrilleros mexicanos, en consecuencia, carecieron de respaldo internacional, nunca recibieron preparación militar calificada y amplia, como la que tuvieron en su oportunidad algunas organizaciones latinoamericanas. Tampoco lograron apoyo logístico y abastecimientos, ni ayudas económicas extranjeras. Sin una retaguardia estratégica o santuario, segura donde adiestrarse, refugiarse, recuperarse, curar a sus heridas, tuvieron ellos solos que aprender a hacer las cosas, con muy altos costos de vidas naturalmente. Pero no solo vivieron sin respaldo exterior, peor aún, sin que nadie quisiera saber u oír de ellos. Son conmovedores los relatos de los grupos de presos que llegaron a Cuba, al primer territorio libre de América, tras de ser canjeados por políticos y empresarios o empresarios secuestrados, donde en vez de adiestramiento y apoyo que románticamente solicitaban, se abren comillas, para hacer la experiencia del gran, pero al revés, comentaban, recibieron confinamiento y prohibiciones para abandonar la isla. Siempre que un presidente o altos funcionarios mexicanos visitaban a Cuba, eran detenidos y llevados al interior. Es que éramos un estorbo para las buenas relaciones entre los dos estados, escribió uno de ellos. Lo anterior explica el aislamiento, la indiferencia y el desconocimiento, que son un tercer aspecto del problema y que prevalece sobre los movimientos guerrilleros mexicanos. A diferencia de los casos de Chile, Guatemala, Argentina, Uruguay, Brasil y otros países, el gobierno mexicano pudo ocultar durante mucho tiempo prácticamente toda la guerra sucia interna. El éxito de la desinformación fue posible debido a que, como hemos dicho, los grandes poderes mundiales y regionales estuvieron del lado del gobierno mexicano en su lucha contra la insurgencia armada de los 60, pero también y en primer lugar por las facilidades que le brindaron las estructuras del poder político establecido sobre una amplia base social heredada de la Revolución Mexicana. El presidente de la República, en la cúspide de una pirámide en cuya amplia base estaban las organizaciones corporativas priistas, no tenía necesidad de rendir cuentas a nadie, ni enfrentaba los equilibrios y contrapesos de que hablan los teóricos de las democracias representativas. Con un marcado sentido patrimonialista, elevaba al rango de política de Estado, durante los 6 años de su mandato, sus fobias personales, sus gustos particulares, sus ambiciones. Subordinados al Ejecutivo Federal, los empresarios, la Iglesia y los medios informativos participaban de los beneficios del poder, pero sujetos a reglas y condiciones muy definidas. Una de ellas, quizá la más importante, era la de no protestar ni disentir. En cuarto lugar, también en contraste con lo sucedido con los demás países de América Latina, en México existieron alrededor de una treintena de grupos armados. El caso más cercano sería el de El Salvador, donde estuvieron presentes 5 organizaciones guerrilleras, pero que, a final de cuentas, se unificaron en una sola, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En México fue distinto. Hubo agrupaciones efímeras y organismos que duraron más de 10 años, que es el caso de Fuerzas de Liberación Nacional, surgidas en 1969 y que ahora se denominan Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Existieron organizaciones regionales y organizaciones de alcance nacional. Algunas centraron su actividad en los medios urbanos, en tanto que otras fueron eminentemente campesinas. Unos, quizá los más, se inspiraron y guiaron por las prédicas foquistas. Otros se proclamaron seguidores de la maoísta Guerra Popular Prolongada. Otros incluso reivindicaron los postulados de Kim Il-sung, dirigente de Corea del Norte. Ese panorama indica, entre otras cosas, la falta de un liderazgo o liderazgos fuertes, capaces de atraer y unificar a todos o a los más. No obstante, se presentaron intentos de unión
y el principal desembocó en la constitución de la Liga Comunista 23 de septiembre en marzo de 1973, a partir de la unificación de varias organizaciones, pero no fue posible superar el cuadro de dispersión y fragmentación. Tal panorama indica también la ausencia de un proyecto nacional consistente y sólido, lo suficientemente atractivo como para convencer y articular en un solo torrente multitud de voluntades. El cuadro deja ver asimismo la espontaneidad, improvisación, impericia e idealismo prevalecientes en los jóvenes mexicanos que decidieron tomar las armas para cambiar las cosas en su país. En los años 60 se moldearon los lineamientos empleados por el gobierno mexicano frente a las disidencias sindical, ciudadana y política que desembocarían en la represión del movimiento estudiantil de 1968 y que llevarían a su vez al conflicto político, el conflicto político en los años siguientes a causas y modalidades no previstas. Las estructuras policiales, los recursos y métodos, las mentalidades y los personajes políticos, policíacos y militares que protagonizaron el combate antisubversivo se forjaron en aquel decenio. La propensión a resolver por la violencia las protestas populares y a meter en un mismo costal el del comunismo a todos los disidentes, por moderados que fueran, arraigó en los encargados de la conducción del país y se manifestó reforzándose una y otra vez a lo largo de los años 60. Pero 1968 fue el punto de inflexión. En el movimiento estudiantil de la segunda mitad de ese año se pusieron en juego tanto los criterios de evaluación y análisis gubernamental como los métodos empleados con éxito durante los años previos para suprimir las luchas y protestas independientes. Sin embargo, los resultados no fueron los deseados por el gobierno. El malestar no pudo contenerse. La represión abierta y brutal contuvo las amplias movilizaciones, pero el comportamiento de los sujetos sociales afectados, capas medias ilustradas, difirió de los que guardaron los anteriores grupos sociales, obreros, campesinos, maestros. En vez de doblegarse, como había sido la constante, emprendieron un vasto y complejo movimiento de ruptura cultural con el sistema priista, con las viejas formas de hacer política y de gobernar, de tratar los reclamos ciudadanos, de concebir el llamado principio de autoridad. Tal ruptura tuvo características que se esparcieron por todos los organismos de la lucha armada que surgieron en el contexto que he dibujado. Todos estuvieron convencidos, diría yo, atrapados, en mayor o menor medida, con distintas modalidades que no pueden dejarse de lado si en serio se quiere entender dinámicas y determinaciones de cada uno de ellos, que una vez empuñadas las armas, no había marcha atrás. Tal idea fue formulada por Fidel Castro en su polémica contra el Partido Comunista de Venezuela y otros partidos comunistas latinoamericanos en el marco de la OLAS, y fue muy claro y tajante el comandante. Dijo: cualquiera sabe que en una guerrilla no hay repliegue táctico, porque una guerrilla que se repliega es como un avión que para las hélices en el aire o para los motores, va al suelo. La lucha armada era entonces para tomar el poder, no medio de presión o elemento de trueque político para alcanzar reformas, aperturas democráticas u otra clase de politiquerías. Así son los términos que usan. La guerra de guerrillas, escribió el Che, es un método para lograr un fin. Ese fin indispensable, ineludible para todo revolucionario, es la conquista del poder político. Quedaban así descartadas las opciones eleccionarias, democráticas, pacíficas. Apostasía es, dijo Fidel Castro, mandar los hombres a la muerte para después presentarse en las boletas electorales, en el nombre de los muertos traicionados. Esta idea arraigó en todas las organizaciones armadas mexicanas, incluso en el Partido de los Pobres, que se constituyó inicialmente como un grupo de autodefensa con objetivos muy delimitados que no trascendían el estado de Guerrero. En esta lógica, en esta perspectiva, quedarían absolutamente descalificadas todas las negociaciones que hubo en Guatemala en los 90, todo lo que están haciendo las FARC con el gobierno represivo y brutal en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, voy de frente y no me quito. Era una idea que permeó a todos.
descartar las opciones eleccionarias, democráticas, pacíficas. Esta idea arraigó en todas las organizaciones armadas, incluso al Partido de los Pobres. Otro elemento que fue común a todos los organismos de los que hablamos fueron las expropiaciones. Hay una salvedad que es las Fuerzas de Liberación Nacional, pero todos los demás tenían una obsesión por las expropiaciones de un recurso para obtener fondos. Pasó a ser algo así como una táctica. Había que hacer expropiaciones para ser guerrilleros o para anunciar la existencia de una organización armada revolucionaria. Pero no hay que pensar que todos eran iguales, ni mucho menos. Cada organización mantuvo perfiles que le hicieron distinta de los demás. No es posible medir a todos con el mismo rasero o creer que todos eran lo mismo. Y me refiero a rasgos que van más allá de las simplistas aseveraciones de que unos eran urbanos y otros guerrilla rural. Los separaban programa y visión de la sociedad, métodos y estructuras organizativas, raíces y orígenes específicos. Una buena parte de ellos tuvieron una aspiración unitaria. Partieron de que no debían considerarse o autoproclamarse la vanguardia revolucionaria, sino que con otros organismos revolucionarios tenían que unificarse y conquistar en los hechos tal condición. Fueron los casos de los grupos que dieron vida a la Liga Comunista 23 de septiembre, aunque no fueron los únicos. Desde distintas experiencias y procedencias ideológicas y políticas, buscaron a partir de los 60 entablar comunicación y acercarse a grupos similares con la finalidad de unificarse. Fueron, primero, organizaciones de matriz espartaquista, básicamente lacandones. 2. Grupos escindidos de la Juventud Comunista, destacadamente los Procesos. 3. Organizaciones estudiantiles procedentes de movimientos sin continuidad política, destacadamente los Enfermos y el FER. 4. Jóvenes cristianos inscritos en una vertiente radical de la teología de la liberación, incubada en el movimiento estudiantil profesional. 5. Una ala del movimiento de acción revolucionaria. 6. Restos de grupos guerrilleros golpeados previamente, como el Grupo Popular Guerrillero, los Guajiros. En marzo de 1973 fundaron la Liga Comunista de 23 de septiembre, resultado de una larga discusión clandestina entre representantes de todos estos grupos, sufragada por Lacandones. Lacandones pagó todo. Fue la más importante organización de lucha armada urbana, la 23 de septiembre, aunque mantuvo también guerrilla rural, la única con presencia en más de una quincena de estados de la República, en algunos lugares con vinculación con movimientos de masas, particularmente en Sinaloa, en menor medida en Jalisco. Tan convencida estaba de que la revolución que proclamaba tendría que ser de carácter socialista, que dedicó muchos esfuerzos para traer a sus filas obreros a sus filas, y se confrontó con Lucio Cabaña, quien, a su manera de ver, en tanto representante del movimiento campesino, debía plegarse a su estrategia y designios. Ya se ha comentado mucho que Lucio Cabaña les dijo media vuelta y se me van corriendo de acá, ¿no? Tengo mucho más elementos ese debate, pero en síntesis era eso. La revolución es socialista, la dirige su vanguardia, socialista, por lo tanto la clase obrera, el proletariado, a través de su vanguardia. Estos son campesinos, pequeños burgueses, por lo tanto Lucio es que subordinada a tan apegada a la vez, es muy contradictorio al discurso cubano sobre la lucha armada de los años 60, la Liga, que hizo de otras organizaciones de izquierda demomarxistas, como el PCM, el PMT, el PRT, la Tendencia Democrática y el SUTEN, enemigos a los que había que desenmascarar y combatir, vinculando incluso al homicidio, como fue el caso de Alfonso Peralta, militante trotskista del PRT, el 12 de mayo de 1977. Haciendo eco de los postulados de Lenin, hizo de su publicación Madera un instrumento guía de propaganda, organización y divulgación de tesis, casi al punto de erigirlo en dogma de fe. Eran necesarias la preparación ideológica y la organización independiente del proletariado y de sus aliados para que fuera posible la nueva revolución.
Tales eran los cometidos que debía cumplir o cuando menos facilitar la publicación. Por eso, la 23 de septiembre desaparece al momento en que deja de editarse Madera. En el curso de la desigual y sangrienta confrontación de la Liga Comunista 23 de septiembre con el gobierno mexicano, reaparecieron ideas y enfoques diferentes o contrapuestos entre sí, procedentes de las experiencias y planteamientos originales de los grupos constitutivos, que con las rígidas estructuras adoptadas por la 23 de septiembre impidieron procesar adecuadamente. Sin llegar a una declarada y pública división, la Liga se partió internamente. No fue esta, sin embargo, la principal ni la única causa de su fracaso. El entorno nuevo que, paradójicamente, con su actividad ayudó a crear, fue determinante para su desaparición. En efecto, el gobierno de Luis Echeverría fue sorprendido inicialmente por un tipo de confrontación que no tenía antecedentes en el país, aunque estaba en boga en otras naciones del continente, pero con el tiempo aprendió a manejarla. Montó un discurso de simulación que, asimilado posteriormente por José López Portillo, se impondría durante más de 10 años. Presentar una cara de legalidad, progresismo y apertura hacia la opinión pública nacional e internacional y simultáneamente aplastar sin miramientos toda expresión de rebelión armada, negando su causalidad política y social, minimizando sus dimensiones, ocultando toda arbitrariedad, violación de derechos y abusos ocurridos. A diferencia del sexenio de Díaz Ordaz, emprendió esfuerzos sistemáticos por atraer intelectuales y pensadores inconformes y por neutralizar espacios, específicamente a las universidades, que se habían vuelto centros de crítica al régimen. En el plano internacional, empleó múltiples recursos diplomáticos y políticos para remontar la pésima imagen heredada y aislar a las emergentes guerrillas. Salvo algunos episodios de alta resonancia propagandística, fue imposible esconder, bombazos, secuestro de personajes públicos y su intercambio por prisioneros políticos, Luis Echeverría y López Portillo solo permitieron que ocasionalmente en páginas interiores de los diarios, en las secciones de Nota Roja, se publicasen algunas informaciones, y ante la radio y la televisión ejercieron una censura más enérgica. Los presidentes de la República armaron sus directrices al calor y en función de la evolución de la contienda en un proceso alimentado por la espiral de violencia que involucró a ambas partes. La radicalidad de los alzados fue respondida con radicalidad de la fuerza pública. A la temeridad y arrojo de los primeros siguió la reestructuración de cuerpos policíacos y libertades para operar extralegalmente y terminar con el problema por vías expeditas. A la desesperación y acorralamiento de unos, la crueldad y el sadismo de cuerpos especializados. Sin embargo, a pesar de enfrentar en condiciones absolutamente desventajosas todo el poder del Estado, sin contar con estructuras consolidadas y experimentadas, padeciendo torturas, atropellos sin límite en las cárceles y ejecuciones sumarias, avanzada la segunda mitad de los 70, la 23 de septiembre y algunos otros organismos guerrilleros resistían. No concluía el trabajo de aniquilamiento de un grupo o de una sección regional de él cuando estaban ya en acción otros más. José López Portillo escribió en enero de 1978: las policías han golpeado muy fuerte a la Liga 23 de septiembre. Me impresiona el espíritu de sacrificio y de disciplina de estos jóvenes dispuestos a matar o morir, que todo lo arriesgan, que de todo prescinden y que hemos perdido para nuestra causa. Tienen una mística. El ambiente político del país era lo que estaba en la base de la rebelión y era lo que había que cambiar. Comenzó finalmente, en el segundo tramo de esa década, una gran operación política preventiva para alejar de la tentación guerrillera tanto a fuerzas políticas opositoras en crecimiento, léase Partido Comunista Mexicano, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores, como a movimientos sociales activos, entiéndase sindicatos universitarios, comités de lucha, organizaciones campesinas independientes, grupos cristianos progresistas o seguidores de la teología de la liberación e incipiente movimiento urbano popular. Durante su campaña presidencial, López Portillo la bautizó
como institucionalizar la lucha de los contrarios a toda esa gran operación política preventiva. De esa forma, en tanto que con las reformas de 78 se formalizaba la creación de nuevos, aunque mínimos, canales de expresión y participación, la represión a las diezmadas organizaciones guerrilleras alcanzaba niveles no vistos. En junio de 76, concluyendo el sexenio de León, se creó la Brigada Especial, comúnmente conocida como Brigada Blanca, cuya finalidad, al reunir en un solo cuerpo al personal más calificado de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Militar, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la Policía Judicial del DF y la Policía Judicial del Estado de México, fue superada la descoordinación, improvisación y contradicciones al disponer de un instrumento eficaz, centralizado y articulador de todo el combate antisubversivo. Y poco después, el 11 de agosto de 76, tras el fallido intento de secuestro de Margarita López Portillo, hermana predilecta y consentida del recién electo presidente de la República, se tomó la drástica determinación de aniquilar a los levantados. Nunca fue antes, aunque dicen algunos. Bueno, de eso pues. Desde ese momento, las cifras de detenidos que llegan a prisión disminuyen drásticamente, en tanto que las de desaparecidos se elevan en la misma proporción. Ya habían muerto por tortura o asesinados a mansalva bastantes guerrilleros, particularmente los responsables de actos muy graves, como fue el asesinato del industrial regiomontano Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre del 73, la ejecución del empresario Fernando Aranguren el 12 de octubre del 73, o el secuestro del senador Rubén Figueroa, candidato a gobernador de Guerrero, en junio del 74. Se trataba ahora de conductas sistemáticas y no ocasionales o fortuitas, concentradas en A, los jefes, B, los reincidentes, esto es, los que después de permanecer en prisión, al recuperar su libertad, volvieron a la lucha armada. C, los involucrados en graves hechos de sangre que provocaron la muerte de funcionarios, policías o soldados. Aún así, el desgaste institucional ocasionado por el conjunto de tensiones políticas y sociales que vivió el país a partir de finales de los 60, sugería un nuevo paso reformista, abrir una oportunidad para la reconciliación. Se planteó entonces una ley de amnistía en favor de quien, se abren comillas, quienes, formando parte de grupos de disidencia radical y con evidentes móviles políticos, han incurrido en conductas sancionadas por la ley penal. Nuevos aires políticos empezaron a soplar en el país. Agrupaciones de izquierda anteriormente perseguidas, PCM, PRT, PMT, contaban ya con representaciones parlamentarias. La intolerancia contra las demostraciones públicas callejeras había menguado relativamente. Una prensa nueva representada por la revista Proceso y el diario 1+1 ganaba espacios y credibilidad en la opinión pública. Aún así tardó tiempo en desmontarse política y socialmente la insurrección. En abril de 1979 se produjo el último enfrentamiento del MAR con la policía. Poco más de 2 años después, en julio de 81, lo que quedaba de la 23 de septiembre, publicó el último número de su periódico Madera, número 58. Finalmente, en septiembre de 83, la policía asestó un golpe definitivo a las FARC. La Brigada Blanca desapareció en el sexenio mismo de López Portillo, y la reestructuración de los cuerpos de seguridad emprendida durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que inesperadamente desembocó en la disolución de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales en noviembre de 85, cierra el estándar. Todos los levantamientos armados de los 60 y 70 del siglo XX mexicano fueron derrotados. Los guerrilleros, atrapados en la lógica y reglas que se autoimpusieron, no pudieron esquivar los golpes ni colocarse por encima o modificar los términos tan desiguales y desproporcionados en que quedó establecido el enfrentamiento con el gobierno mexicano. Asumieron a plenitud y, a la vez, fueron víctimas de las proclamas formuladas por los revolucionarios cubanos a lo largo de casi toda la década de los 60.
descartando la posibilidad de alcanzar algún tipo de reformas o de cambios dentro del sistema, mantuvieron invariable el choque directo y frontal. Sin embargo, su persistente lucha desembocó en reformas que habían ellos descartado. En un cuadro de inconformidades sociales y políticas de distinta índole, incremento de tomas de tierras, auge del movimiento urbano popular, ascenso del movimiento obrero independiente con la tendencia democrática del SUTER en el centro, el gobierno mexicano se vio obligado a ceder y a abrir cauces de participación política, ciertamente insuficientes y a cuentagotas en su implementación, pero que iniciaron un camino por el cual, con dificultades, zigzagueos e incoherencias, ha transitado el país en las últimas décadas. Es todo, muchas gracias. Vamos a escuchar por último la ponencia Una visión crítica fraternal de la 23, a cargo del licenciado Manuel Aguilar Mora. Es un ya viejo luchador político y social, ha participado en movimientos estudiantiles y sindicales, es fundador y dirigente de 1976 a 96 del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de 1996 a la fecha de la Liga de Unidad Socialista. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha ejercido el periodismo, es director del boletín bimensual Unidad Socialista, autor y coautor de varios libros, entre los cuales La devastación imperial del mundo, El bonapartismo mexicano y El escándalo del Estado, una teoría del poder político en México, entre otras. Escuchamos al licenciado Manuel Aguilar Mora. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Escamilla que me invitó a este seminario, a esta ronda de conferencias, a los compañeros que me han acompañado en este día en la tribuna, al compañero Condés, al compañero Canudas, al compañero Octavio Hernández. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta interesantísima ronda de conferencias y presentaciones sobre un tema tan candente, tan extraordinariamente importante, como ya ustedes han escuchado, tanto de la conferencia que ha dado anteriormente la compañera Laura Castellanos, como las pláticas del compañero Octavio y la detallada y concisa presentación del compañero Condés sobre la situación de los movimientos revolucionarios armados en México desde los años 60 hasta los 80. Entonces, mi participación no puede repetir muchas cosas que ya se han dicho y trato entonces de hacer lo que he querido plantear en el título de mi intervención, lo que fue nuestra experiencia personal como revolucionarios en ese momento, paralelamente precisamente al surgimiento de los grupos revolucionarios que dieron lugar a la Liga 23 de septiembre y a la propia Liga 23 de septiembre, en el proceso que también un pequeño grupo de revolucionarios después del 68 venían forjando para constituir un partido marxista revolucionario dentro de la corriente que fue la que escogimos, la que nos adherimos, la corriente fundada por León Trotsky, encarnada en la Cuarta Internacional. Nuestra participación en este proceso tiene muchas cosas parecidas a lo que pasó con los grupos que fundaron la Liga 23 de septiembre. Para empezar, quiero mencionarles a ustedes una experiencia, una anécdota personal que me marcó fuertemente. Pues yo vivía precisamente en el Parque México, ahí en la Avenida México, enfrente prácticamente de la esquina en donde fue asesinado Raúl Ramos Zavala, ¿no? Ese 72, ese mes de principios de 72, y que causó mucha impresión entre toda la izquierda revolucionaria de ese entonces, porque era un profesor muy conocido, una persona muy conocida
en la universidad como maestro de la Facultad de Economía. Era una persona brillante. Poco se dice con esto de brillante. Era una persona talentosísima. Tenía 23 o 22 años, ¿no?, cuando murió. Y ya tenía atrás una profunda e interesantísima producción ideológica, y sus discusiones eran de sabio, de hombre que realmente estaba metido hasta fondo sobre lo que significaba la interpretación, la caracterización de México para entender la estrategia que él estaba planteando. Esta es la primera cuestión que quiero decirles, en el sentido de que nuestra experiencia está vinculada precisamente a esa lucha que el movimiento revolucionario experimentaba en los años 70, definida, determinada por el 68, y como ya mencionó tanto Enrique como el compañero Hernández, por la situación internacional. La situación internacional es fundamental para entender lo que estaba pasando en México, y también para entender lo que ya también Enrique ha destacado muy importantemente, cómo dentro de esa situación internacional México era peculiar. Había una característica peculiar de México que definió en gran medida la suerte del movimiento revolucionario, tanto de la Liga como la de nosotros, que éramos un grupo que buscaba, paralelamente a la lucha que la Liga estaba emprendiendo, una construcción de un partido verdaderamente revolucionario que, decíamos, había faltado precisamente en las jornadas del 68. En 72, cuando Raúl Ramos Zavala muere, precisamente en nuestro grupo había una gran discusión. Había una gran discusión en el grupo comunista internacionalista, que inclusive produjo una división, como también había sido una discusión que se había producido también en el movimiento internacional, del cual formábamos parte como grupo trotskista, sección mexicana de la Cuarta Internacional. En 1969, en el Congreso Mundial de esta Cuarta Internacional, la resolución sobre América Latina era una resolución que respiraba los aires, respiraba el ambiente enfebrecido que había significado el triunfo de la Revolución Cubana y sus ondas de expansión en toda América Latina, en el mundo entero, pero especialmente en América Latina, que recientemente habían sido prácticamente estremecidas por la hazaña suicida, pero la hazaña política que todo el mundo se quedó impactado, de Che Guevara en Bolivia. Éramos todos trotskistas guevaristas, por lo menos muchos de los compañeros de esa época, no solamente en México, sino en América Latina y en Europa, eran muchos grupos que de hecho habían llegado al trotskismo impactados por lo que había pasado en América Latina, especialmente por lo que había impactado a Guevara, porque el espíritu internacionalista de Guevara se había puesto en acción cuando él había renunciado a su ministerio en Cuba, en el gobierno cubano, para irse a constituir revoluciones, a producir, no a constituir, sino a dirigir, a preparar revoluciones, porque los grupos revolucionarios no hacen revoluciones, sino las dirigen. Los que hacen las revoluciones son los pueblos, obviamente, pero el carácter de la elección revolucionaria es fundamental para que estos esfuerzos de los pueblos revolucionarios triunfen, y eso lo habían sabido muy bien tanto los castristas como los trotskistas, lo sabíamos por toda la información, por todo el bagaje teórico que teníamos atrás de Trotsky, de toda la tradición bolchevique, de Lenin, inclusive de Marx. Entonces, un hombre que renuncia a los sillones, a los mullidos lugares de un ministerio, de un gobierno que, aunque sea revolucionario, era un gobierno que se lanza a dirigir en el Congo, en el centro de África, movimientos guerrilleros de experiencias y naciones totalmente diferentes a las de América Latina, pero que tienen toda la voluntad de hierro para tratar de buscar allá en el centro de África, en el propio Congo antiguo belga, una revolución. Cuando después de ese fracaso en el Congo belga, no sabíamos, pero después nos dimos cuenta
había estado en África, lo que ya se supo fue cuando fue a Bolivia y trató de entender la situación de Bolivia, un país en explosión, un país con un movimiento obrero cada vez más revolucionario, un movimiento que tenía una tradición de lucha proletaria fundamental. Cuando este hombre vaya ahí en condiciones terribles en esta lucha, muere, es asesinado por el imperialismo. Este impacto tan importante de lo que significaba la lucha revolucionaria para América Latina tuvo decisiva importancia para los movimientos revolucionarios posteriores al 68, en los cuales estábamos participando y en los cuales la decisión del Congreso Internacional de los Trotskistas sobre América Latina en ese 69 decidió entrarle a la lucha armada. Ese Congreso del 69 de la Cuarta Internacional, al que también dirigió José Revueltas una convocatoria, una carta diciendo que, compañeros de la Cuarta Internacional, unámonos todos para hacer una revolución en América Latina y en México también, buscar la forma de hacer un proceso revolucionario para que salgamos de la situación en que estamos viviendo. Es decir, en los años 60 y principios de los 70 era una atmósfera de revolución política, de revolución social, la que se vivía prácticamente en todo el mundo. En el movimiento revolucionario con más razón. Todo esto, por supuesto, alimentado por la situación de América Latina, que ya mencioné, y por lo que estaba sucediendo en Vietnam, en donde claramente se veía cómo se estaba enfrentando el imperialismo con todo su poderío devastador y mortífero ante un pueblo campesino en guaraches, guarachudo prácticamente, que estaba venciendo al imperialismo en Vietnam. Esta situación que es muy difícil de entender ahora en estos tiempos neoliberales, pero que afortunadamente lo que está pasando en el mundo comienza a plantear de nuevo con lo que pasa en el norte de África, en el Medio Oriente, en Turquía y ahora también en Brasil. Este sentimiento de que hay algo que se mueve en el mundo y que eso no es simplemente lo que dicen los amos del mundo, los banqueros, los financieros, los gobernantes, sino que también los pueblos tienen algo que decir. Esto era lo que determinaba en gran medida lo que pasaba en los años 60 y 70 en muchas partes del mundo y en México, por supuesto. Así que nuestro pequeño grupo comunista internacionalista, que no tenía en ese momento más de 2 docenas de compañeros, decide irse a la lucha armada, porque esa era la decisión que se tomó en el Congreso de la Internacional Comunista, de la Internacional Trotskista, la Cuarta Internacional, y que había que poner en práctica. Los compañeros argentinos van a ponerlo en práctica en el TRT de Argentina, TRT que dirigía Roberto Santucho. Los compañeros brasileños también van a hacer eso. Los compañeros trotskistas que había en algunos lugares de América Latina trataban de poner en práctica eso, y nosotros aquí en México nos enfrentábamos a qué hacer ante esa decisión. Como dijo Condés Lara, evidentemente no solamente los gobiernos de la Unión Soviética, de China, de Cuba, de muchas partes consideraban a México especial. Resulta que el secretario unificado de la Cuarta Internacional también consideró a México especial, sobre todo este grupo que tenemos en México, lo mandamos al suicidio, pues no nos conviene. Son 20 compañeros, 30 compañeros que se lanzan a la lucha armada en México, posiblemente van a desaparecer. O sea, la experiencia internacional, obviamente no sin muchos problemas, porque la discusión sobre la lucha armada dividió prácticamente a los trotskistas de todo el mundo en ese aspecto, sobre todo en América Latina, porque muchos consideraban que era terriblemente peligroso, terriblemente alto el precio que iba a pagar el movimiento trotskista lanzándose a una lucha armada en América Latina, no solamente en México, sino en América Latina, pero en México especialmente se vio que había una especificidad, y esa especificidad era el gobierno mexicano, como ha dicho Condés Lara. En ese aspecto estábamos los trotskistas muy bien servidos porque aquí tocó la gran suerte de este país, de que la historia de nuestro país convirtió de 1937 a 1940 con la historia de uno de los más grandes revolucionarios del siglo XX, León Trotsky, quien aquí vivió sus últimos 4 años y aquí experimentó la muerte coordinada por
la conspiración stalinista que logró asesinarlo a través de un mercenario que se coló disfrazándose de trotskista o de simpatizante trotskista a su casa y lo tuvo solo en su escritorio y le dio el pioletazo que lo mató. Ese revolucionario nos dejó textos muy interesantes que su gran experiencia, que su gran conocimiento de la revolución nos comenzó a guiar a todos los trotskistas mexicanos, porque identificó al gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas como un gobierno muy especial, un gobierno que había surgido de una revolución que no era socialista, que no era comunista, que no era bolchevique, por supuesto, pero que era una revolución que había tenido un Zapata, que había tenido un Villa, una revolución que no podía olvidarse y que el gobierno marque bien ese gobierno de la revolución hecha gobierno, ese gobierno de Obregón, ese gobierno de Calles y después el que estaba viendo él directamente de Cárdenas, que expropiaba a los ingleses sus pozos petroleros, que hacía una reforma agraria como nunca había habido en América Latina hasta entonces, que era el gobierno de Cárdenas, era un gobierno diferente a los gobiernos de América Latina. Y califica a este gobierno de bonapartista sui generis, y este concepto de bonapartismo utilizado por los trotskistas después de que Trotsky fue asesinado y que después de que pasó la experiencia de Cárdenas, nos ayudó mucho a entender a los sucesores de Cárdenas, especialmente a los dos sucesores con los cuales tuvimos que enfrentar como trotskistas en los años 60 y 70, al represor Díaz Ordaz y al represor Echeverría, enmascarado con su careta de apertura democrática, con su careta de reformista, de amigo de gobiernos revolucionarios como el de Castro y de comunistas como el de China. Esta situación tan especial nos ayudó a entender cuál era el papel de este gobierno como gobierno reaccionario, pro-capitalista, socio del imperialismo, porque después se supo que Echeverría era un agente, si no directamente de la CIA, era un informante de la CIA, estaba vinculado como el presidente Díaz Ordaz y como otros tantos funcionarios del gobierno a la CIA. Este hombre que era de la CIA, sin embargo, se abrazaba con Fidel Castro, le decía camaradas a Mao Zedong y a Zhou Enlai. Este era el presidente que teníamos. Era evidente que luchar contra un gobierno así era muy diferente que luchar contra una dictadura como la de Castelo Branco en Brasil o como la de Pinochet en Chile. Por cierto, cuando Allende vino aquí y dijo lo que dijo nos contó Enrique, pobrecito Allende, pobrecito, lo que dijo fue terrible porque fue víctima de su inocencia política después de todo, ¿no? Quería petróleo. Bueno, pero él también se puso la soga del cuello cuando creyó que iba a ser un gobierno socialista a la vía pacífica y puso a Pinochet como Madero le ha puesto a Huerta para que le dieran el golpe de Estado. Bien, pero aparte de estas cuestiones que está llena la historia de los 60s y 70s, estas cuestiones, el hecho es que esta situación nos permitió entender que en efecto esta resolución de América Latina, por muy importante que fuera en América Latina, en el sur, sobre todo en el cono sur, en México no era posible. No solamente por la cuestión de que era un grupo pequeño de 2 docenas de compañeros, el grupo comunista internacionalista en 69, 70, 71, cuando comienzan a surgir los grupos guerrilleros de los cuales ya mencionó Enrique claramente su origen y su trayectoria. No solamente por eso, sino porque enfrentábamos a un gobierno muy diferente a los que había entonces en América Latina y que todavía hasta cierto punto sigue teniendo estas características, aunque ya muy diluido, muy diferente ya a lo que era el movimiento, a lo que era el gobierno echeverrista, López Portillista de los años 70. Así que la estrategia de la lucha armada fue una estrategia con la que coincidimos, pero al mismo tiempo no la pusimos en práctica en México. Y por lo tanto, había sin embargo compañeros del grupo comunista internacionalista que sí querían ponerla en práctica. Y nuestros contactos con grupos guerrilleros, no solamente de los que van a hacer la Liga 23, pero sobre todo con los de Lucio Blanco, con los grupos guerrilleros de Lucio Blanco, hicieron Lucio Cabañas, de Lucio Cabañas, exactamente, con los compañeros guerrilleros de Guerrero,
estos compañeros tuvieron contacto con él y hubo una decisión del Grupo Comunista Internacionalista que trató de vincularse con las guerrillas de Lucio Cabañas. Esta decisión después recapituló, logró algunas cuestiones, pero básicamente hizo una ruptura con nosotros porque sí quería poner en práctica, junto con Lucio Cabañas y con algunos contactos con otros grupos guerrilleros que fundaron la Liga 23 de septiembre, la resolución de América Latina en México. No sin también tener contacto con grupos guerrilleros de la Cuarta Internacional, de Argentina, de Brasil. Camaradas trotskistas de México fueron a Argentina, militaron en el PRT de Santucho, fueron a Brasil, estuvieron en contacto con grupos guerrilleros de Brasil de aquel entonces, que no eran exactamente trotskistas, pero que eran vinculados a un movimiento de extrema izquierda que incluía a los trotskistas. Así que esto fue claro. Y sobre todo el halconazo del 71. El halconazo del 71 fue clave para reconocer que la situación era claramente una situación de que el gobierno estaba decidido a cortar cabeza. Parecía pues un suicidio para nosotros lanzarnos a una guerrilla y como lo ha descrito muy bien Enrique, pues también fue un suicidio para muchos camaradas que hicieron la Liga 23 de septiembre, aunque fue un suicidio del cual hay muchísimas cosas notables que rescatar, porque fue un suicidio que tuvo elementos de martirologio y que a pesar de ese gran error estratégico,